Music. Todos han tenido que atravesar este periodo increíblemente duro y desafiante. Susurros recorrieron el palacio cuando el rey Carlos se topó con una escena que apenas podía creer. La reina Camila, frente a la chimenea, lanzaba los últimos diarios de la princesa Diana al fuego. Las páginas se encorvaban, las palabras se convertían en cenizas, y con ellas desaparecía la última voz de la mujer que el mundo aún llama la princesa del pueblo. Carlos se derrumbó, desgarrado entre la ira y la tristeza, mientras la envidia de Camila parecía imposible de ocultar. La verdad de Diana se había perdido para siempre, silenciada por quien la había reemplazado. Pero, ¿era realmente un acto de protección o el comienzo de una batalla más oscura por la memoria de Diana? Una habitación llena de cenizas. Aquella noche, el palacio permanecía en silencio. El rey Carlos caminaba lentamente por el largo pasillo, guiado por la tenue luz de las lámparas. No había planeado estar despierto, pero algo lo llevó hacia el salón. El silencio pesaba, como si toda la casa contuviera la respiración. Al abrir la puerta, un olor penetrante lo golpeó. Papel quemándose. Se detuvo de inmediato, el pecho se le apretó. El crepitar del fuego llenaba la habitación. En la chimenea, las llamas devoraban páginas que se torcían y ennegrecían antes de convertirse en cenizas incandescentes. La luz del fuego proyectaba sombras danzantes en las paredes. ¿Y entonces la vio? Camila estaba sentada en una silla junto al fuego. Sus manos eran firmes, su rostro tranquilo. Sobre la mesa, a su lado, descansaba una pequeña pila de libros. Diarios encuadernados en cuero sencillo. Los diarios de Diana. Carlos se congeló, la respiración atrapada en la garganta. No podía moverse ni hablar. La escena lo atravesó como un puñal. Traición y dolor al mismo tiempo. Camila. Su voz temblaba, casi quebrándose. Ella se giró lentamente hacia él. Sus ojos tranquilos, el rostro sereno. No parecía culpable ni temerosa. Tenía que hacerse, dijo suavemente, como si sus palabras debieran consolarlo. Si esto saliera a la luz, destruiría todo. Carlos dio un paso adelante, la luz del fuego revelando el dolor en su rostro. Su mano temblaba al intentar tocar uno de los diarios, pero Camila lo atrapó primero, presionándolo sobre su regazo. «No lo entiendes», susurró. Estas son sus palabras, su voz, sus últimos fragmentos. El fuego siseaba mientras más páginas se convertían en cenizas. Carlos mantenía la vista fija en las llamas, como si observar la desaparición de la memoria de Diana lo consumiera. Su corazón se sentía aplastado. Habían hecho daño a Diana en vida, y ahora su verdad se consumía en la muerte. La voz de Camila se volvió más firme. ¿Y qué habría pasado, Carlos? Imagina si esto cayera en las manos equivocadas. Su dolor, su ira, sus secretos. El público nos destrozaría. ¿Quieres que Guillermo y Harry vivan bajo esa sombra para siempre? Carlos apretó los puños, respirando con dificultad. Era su madre, dijo, con la voz quebrada. Su madre. Esto era todo lo que les quedaba de ella. Los labios de Camila se apretaron. Por un instante, su máscara de calma se deslizó y algo más frío se asomó. No, Carlos, ellos tienen sus recuerdos, su vida. No necesitan que su fantasma los gobierne. Estos diarios se convertirían en un arma y no lo permitiré. Las llamas crecieron, como si las palabras de Diana les dieran fuerza. Otro diario desapareció entre el fuego. Carlos cayó en una silla, enterrando su rostro en sus manos. Escuchaba el sonido del papel rasgándose, mientras Camila lo alimentaba con más libros. Cada sonido era como una herida. Recordó a Diana, sola en su escritorio a altas horas de la noche, escribiendo bajo la tenue luz de una lámpara. Él había pasado una vez frente a su puerta y oído el rasgueo de la pluma. Nunca preguntó qué escribía. Ahora lo sabía, y ahora se había perdido. Para Carlos, el crepitar del fuego ya no era solo madera ardiendo, era un canto fúnebre, un adiós para el que no estaba preparado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su rostro parecía destrozado. «La estás borrando», susurró. Camila lo miró, firme y segura, y luego volvió su atención al fuego. «Estoy protegiéndonos», dijo. Con eso, lanzó otro diario a las llamas. Carlos solo pudo quedarse allí, viendo cómo las palabras de Diana se desvanecían en humo, su corazón rompiéndose en silencio. El fuego continuaba crepitando, pero en su mente era la voz de Diana, suave, fuerte y desvaneciéndose. La veía en su memoria sentada en su pequeño escritorio, tarde en la noche, el cuarto en silencio, solo la lámpara iluminando su hombro. Su pluma se movía rápidamente sobre la página. A veces se detenía, miraba por la ventana y volvía a escribir. Era su manera de vaciar el corazón cuando nadie más escuchaba. Esos diarios no eran solo libros, eran la verdad de Diana. Sus secretos, miedos, alegrías, su enojo,
Contenían partes de sí misma que nunca compartió con el mundo. El pecho de Carlos dolía. Pensaba en lo que podrían haber contenido, su sufrimiento en el matrimonio, la soledad, la presión de la corona, pero también su amor por sus hijos, sus risas cuando estaba libre de las reglas del palacio. Las pequeñas notas sobre su infancia que solo una madre valoraría. Y ahora, todo ardía. Su voz, susurró, apenas audible. La luz del fuego proyectaba sombras en su rostro. Cada página que se ennegrecía era otro recuerdo robado de Diana. Recordó cuando ella le dijo, «Algún día la verdad saldrá, Carlos, no por discursos, sino por mis propias palabras». No lo entendió entonces. Ahora, viendo desaparecer los diarios, finalmente comprendió. Esto era lo que quería decir. La mano de Camila se movía con firmeza, como si esta tarea le diera un extraño alivio. Cada libro que caía al fuego era una puerta cerrándose para siempre. Carlos tragó saliva, la garganta apretada. «¿Sabes lo que estás haciendo?», preguntó, con voz áspera. «Esto no es solo papel, son sus pensamientos, su último regalo para sus hijos». Camila no lo miró. Sus ojos permanecieron en las llamas. Sus palabras los destruirían, Carlos. A todos nos destruirían. La gente todavía la adora. Si vieran estos diarios, nunca te perdonarían. Nunca me perdonarían. Nunca perdonarían a la monarquía. Las palabras de Diana golpearon como piedras. Era cierto. El mundo aún la adoraba. Incluso muerta, era la princesa del pueblo. Carlos había vivido a la sombra de Diana durante décadas. Cada paso, cada discurso, medido contra su recuerdo. Y Camila, ella nunca había podido escapar de esa comparación. Pero Carlos sabía que no se trataba solo de proteger la monarquía. Era celos. Camila no soportaba que la voz de Diana resonara más fuerte que la suya, incluso desde la tumba. Se inclinó hacia adelante, las manos temblando. Puedes quemar las páginas, Camila, pero no puedes destruir su espíritu. No puedes borrar lo que significa para ellos, lo que significa para mí. La palabra incluso lo sorprendió a él. Durante años había escondido su culpa y su arrepentimiento. Pero ahora, en esa habitación llena de humo y cenizas, la verdad salió a la luz. Los diarios de Diana eran más que historias. Eran prueba de que había vivido, sentido profundamente y luchado por ser escuchada. Eran lo único que podía haber mostrado a Guillermo y Harry quién era realmente su madre. No solo la princesa de los titulares o la mujer de las fotos, sino la verdadera Diana. Carlos cerró los ojos, casi escuchando su voz, suave pero firme, como cuando hablaba decidida. «No dejen que me silencien». Su corazón se retorció. Se sentía impotente mientras veía cómo las llamas devoraban sus palabras. Comprendió que la estaba perdiendo nuevamente, primero en vida y ahora en la memoria. Los celos de Camila hacia Diana, una sombra que nunca desapareció. El mundo contemplaba a Diana Spencer mientras caminaba por la Catedral de San Pablo con un vestido de seda y perlas. Parecía la princesa de cuento de hadas perfecta. La larga cola fluía detrás de ella como un río de esperanza. Millones seguían con atención la boda del siglo. Pero detrás de las sonrisas y aplausos, Camila observaba desde su rincón silencioso. No estaba en el balcón. No era la novia. Solo era la sombra. Amigos relatarían después que aquel día no pudo ocultar sus sentimientos. Mientras Diana avanzaba por el pasillo, radiante y adorada, Camila permanecía rígida, con los labios apretados. Sabía que el corazón de Carlos no le pertenecía completamente a Diana, pero eso no importaba. Diana tenía la corona, la ceremonia, al hombre. Camila solo tenía un asiento en los bancos, y deseaba que fuera ella. Una fuente cercana revelaría más tarde que Camila, al ver a Diana avanzar por el pasillo, pensó, «Debería haber sido yo». Y desde ese día, los celos comenzaron a crecer. Camila ya estaba casada con Andrew Parker Bowles, pero eso no la detuvo. Los allegados decían que siempre había sido audaz, decidida a conseguir lo que quería. Más de una vez confesó a sus amigas, «Carlos nunca me pertenecerá del todo, siempre volverá a mí». No se trataba solo de amor. Era un voto, un juramento de ocupar el lugar que creía que Diana le había arrebatado. Cuando Diana ingresó a la vida palaciega, joven y frágil, Camila ya estaba allí, conocía la corte, era aceptada por muchos del círculo de Carlos y confiaba en su influencia sobre él. Ella era la experimentada, la veterana. Diana, a pesar de su belleza, era la recién llegada, y Camila lo sabía. A medida que Diana se convertía en un ícono global, los celos de Camila se agudizaban. La comparación era dolorosa. Diana era adorada por el pueblo, venerada por las multitudes y portada de revistas. Tenía belleza, encanto y una gracia natural que ningún tutor real podía enseñarle.
Cada apretón de manos, cada sonrisa, cada niño consolado solo profundizaba la diferencia. Mientras Camila permanecía en las sombras, Diana se transformaba en la princesa del pueblo. En los eventos reales, Camila solía mantenerse al margen, observando. Para el mundo era solo otra invitada, pero en su interior hervía, Notaba cómo Carlos miraba a Diana en público, aunque esos gestos se desvanecieran tras las puertas cerradas. Percibía cómo la multitud aclamaba más a Diana que al propio Carlos. Según una fuente cercana, Camila murmuró con amargura: «Nunca me amarán así. No importa lo que haga, nunca seré ella». Entre las paredes del palacio, Diana lo sentía. Sabía que Camila siempre estaba allí, siempre cerca de Carlos. Una vez la confrontó en una fiesta privada. «Sé lo que ocurre entre tú y Carlos. No me trates como si fuera estúpida». Pero Camila no se inmutó. Se mantuvo firme, tranquila y confiada, como si las palabras de Diana no pudieran alcanzarla. Para Camila, la juventud y belleza de Diana podían conquistar a las multitudes, pero creía que su vínculo con Carlos era más fuerte, más antiguo e inquebrantable, y esa era la herida más cruel. Diana, frágil y necesitada de amor, se sentía rechazada en su propio matrimonio, mientras Camila le ofrecía a Carlos el consuelo y apoyo que ansiaba. Para Diana, era como convivir con un fantasma, otra mujer siempre presente, aunque invisible para el mundo. En 1992, la verdad salió a la luz. Las grabaciones filtradas de las llamadas nocturnas de Carlos y Camila. El mundo escuchó con asombro mientras Carlos confesaba sus deseos más íntimos. La humillación fue total. Para Diana, era la prueba de lo que siempre temió. Camila nunca se había ido, y Carlos nunca la había dejado del todo. Para Camila, la situación era distinta. El escándalo dolía, sí, pero de manera retorcida también representaba una victoria. Las grabaciones mostraban que, en última instancia, era a ella a quien Carlos buscaba para consuelo. Su juramento se estaba cumpliendo. Cuando Diana murió en 1997, el mundo lloró como nunca antes. Flores se amontonaron frente al Palacio de Kensington. Millones lloraron en las calles. Diana se fue, pero su leyenda creció aún más. Camila sabía que nunca podría competir con ese tipo de amor, pero en lugar de alejarse, permaneció. Con paciencia y sigilo, comenzó a reconstruir su imagen. Con el tiempo, se acercó a Carlos. Primero como su compañera, años después como su esposa. Pero los allegados aseguran que los celos nunca la abandonaron. Incluso como reina, la comparan con Diana. Incluso como esposa de Carlos, su memoria sigue midiendo cada acción. Y Camila lo sabe. Lo odia. Según un asistente, cada artículo, cada discurso, cada fotografía de Diana sigue siendo un recordatorio de que siempre será la segunda. Diana se fue, pero todavía la eclipsa. Desde el principio, Camila juró que algún día sería la esposa de Carlos, y lo logró. Hoy se sienta a su lado como reina. Lleva la corona. Viaja en la carroza dorada y saluda a las multitudes que la vitorean. Pero incluso ahora, el fantasma de Diana permanece. Camila la ve en los rostros de Guillermo y Harry, en cada fotografía de los memoriales, escucha su nombre, cada vez que la prensa compara a ambas mujeres. Y en el fondo, sabe la verdad. Diana siempre será la amada por el pueblo. Diana siempre será la que la historia recuerde. El rey Carlos, atormentado por los remordimientos en su vejez. La corona pesa sobre su cabeza, no solo por los joyones de oro, sino por los recuerdos que arrastra. Ahora, en sus últimos años, Carlos parece más frágil, más reflexivo y, según quienes lo conocen de cerca, más atormentado que nunca. Desde fuera, lo tiene todo: un trono, riqueza, una reina a su lado y respeto mundial. Sin embargo, quienes lo conocen aseguran que su corazón no está en paz. Su largo camino hacia el trono estuvo marcado por la agitación, en gran parte ligada a su matrimonio con Diana. Desde el principio, Carlos había amado a otra Camila, pero el deber lo obligó a unirse en matrimonio con alguien que se convertiría en el centro de la atención mundial. La boda fue fastuosa, el vestido legendario, y el beso en el balcón inolvidable, pero por dentro, la unión ya estaba fracturada. La propia Diana confesó en entrevistas que aquel matrimonio era de 3 personas. Hablaba de soledad, traición y de la constante sensación de no ser deseada. El mundo vio sus lágrimas, su fuerza y su lucha desesperada por encontrar la felicidad. Y, a lo largo de todo, Carlos permanecía como la otra mitad de esa historia, incomprendido por algunos, condenado por muchos. Décadas después, se dice que finalmente enfrenta lo que perdió.
No solo una esposa, sino la oportunidad de hacer lo correcto por ella. Amigos del rey afirman que, con los años, Carlos habla menos de política y más del pasado. A menudo se sienta en silencio, contemplando viejas fotografías. Sus hijos, Guillermo y Harry, le recuerdan lo que podría haber sido si su madre hubiera vivido más tiempo, si sus padres hubieran sido felices, si las decisiones hubieran sido distintas. Lleva una culpa profunda, confesó un asistente del palacio. Nunca lo dice directamente, pero se nota en sus ojos cuando se menciona el nombre de Diana. Sabe que el mundo la adoraba, que murió joven y rota, y que él tuvo parte en ello. El rey siempre ha luchado con la opinión pública. Durante décadas fue visto como el hombre que traicionó a la princesa. Incluso ahora, siendo soberano, no puede escapar de las comparaciones. La imagen de Diana sigue siendo intocable. Su bondad, su compasión, su belleza inmortalizadas en el tiempo. Carlos, envejecido y fatigado, sabe que nunca escapará de su sombra. Pero quizás la señal más evidente de su arrepentimiento ocurre de noche. El personal del palacio ha hablado discretamente, siempre fuera de registro, sobre lo que han escuchado. A veces lo oímos, admitió un informante. Habla dormido. Murmura cosas como, lo siento, debí... Perdóname, Diana. Es desgarrador. No sabe que alguien lo escucha, pero las palabras son claras. Otro añadió. Se despierta inquieto, como si ella lo hubiera visitado en un sueño. Pide té, camina por su habitación, y luego se queda horas mirando la nada. Es como si su espíritu nunca lo hubiera abandonado. Estas historias nunca han sido confirmadas oficialmente, pero el patrón se repite entre quienes están más cerca del rey. Muestran un lado vulnerable de él, roto, todavía ligado a la mujer que perdió hace tanto. La vejez suaviza incluso al más fuerte de los hombres. Para Carlos, ha traído tiempo para reflexionar, y la reflexión trae dolor. Ha logrado lo que esperó toda su vida, el trono. Pero la victoria tiene un sabor amargo. Diana no está para verlo. Guillermo y Harry están divididos, y Camila, aunque leal, nunca borrará de la memoria del mundo a Diana. A veces parece cargar un fantasma sobre su espalda. Otro informante del palacio comentó, cuando habla del pasado, su voz baja y suspira como si deseara reescribir la historia. A menudo dice, si tan solo hubiera sido más valiente, si tan solo hubiera hecho las cosas de otra manera. Estas palabras revelan el corazón de un hombre que tiene todo, menos paz. Para el pueblo británico, la historia de Carlos y Diana está grabada en la historia. La boda de cuento de hadas, el matrimonio roto, las entrevistas, la trágica muerte en París, las flores apiladas frente al Palacio de Kensington, las multitudes llorando. Y a lo largo de todo, Carlos estuvo allí, siempre presente, siempre juzgado. Incluso como rey, sabe que el pueblo todavía ama a Diana más de lo que alguna vez lo amó a él. Cada memorial, cada evento benéfico en su nombre, cada imagen de Guillermo continuando su legado, le recuerda lo que perdió. Algunos dicen que por eso su culpa pesa tanto ahora. No solo está atormentado como esposo, sino también como padre, líder y hombre, que permaneció mientras la mujer que alguna vez confió en él se desvanecía. La reacción de Guillermo y Harry ante la verdad, cuando los rumores llegaron finalmente a Guillermo y Harry, fue como reabrir una vieja herida que nunca sanó del todo. Los diarios, o lo que quedaba de ellos, no eran solo papel. Eran la voz de su madre, y la idea de que alguien los hubiera destruido, o siquiera osado tocarlos, fue un acto de traición que no podían perdonar. Para Guillermo, la noticia fue un golpe silencioso. No gritó, no se enfureció. Se quedó muy quieto. Su rostro se tensó, la mandíbula firme, pero sus ojos, esos azules tan parecidos a los de Diana, se llenaron de dolor. Los allegados dijeron que esa tarde salió a los jardines de Windsor y caminó durante horas. No habló con nadie. Solo miraba al suelo, con las manos detrás de la espalda, los hombros cargados por el peso del sol y del aire. Esto era suyo, dijo finalmente a Catalina esa noche. Sus palabras, su verdad, y ahora se ha ido. La han silenciado de nuevo. Catalina intentó consolarlo, pero conocía demasiado bien a su esposo. Guillermo llevó su dolor en silencio, pero le atravesaba profundamente. Pensaba en sus hijos, Jorge, Carlota y Luis, y en cómo siempre quiso que conocieran a Diana, no como una imagen en la pared, sino como la mujer real que fue. Los diarios podrían haberles dado eso. Ahora esa oportunidad se había perdido. Aún así, el sentido del deber de Guillermo lo presionaba. No podía explotar de ira. La corona no lo permitiría. Pero en su interior se desataba una tormenta. Prometió, silenciosa y firmemente, mantener viva la memoria de su madre de todas las maneras posibles, a través de obras benéficas, con su ejemplo y en la forma en que educara a sus hijos.
Pueden quemar sus palabras, le dijo a Catalina. ¿Pero no pueden quemar lo que nos dio? No lo permitiré. Harry reaccionó de manera muy distinta. Al recibir la noticia, no permaneció callado. Explotó. Según un informante, golpeó con el puño la mesa al enterarse. Su rostro se enrojeció, la voz le temblaba de furia. «¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreve ella?», gritó. Para Harry, la pérdida de su madre seguía siendo una herida que nunca cerró. Diana no era solo su madre. Era su protectora, la única persona que lo hizo sentir seguro en un mundo que nunca lo entendió. Sus diarios habrían sido su conexión con ella, la manera de volver a escuchar su voz. Pensar que Camila los destruyó o los tocó fue la humillación final. «La han borrado», dijo amargamente. «La han borrado tal como intentaron borrarla cuando estaba viva. Y ahora se llaman protectores de la monarquía. Me da asco». Quienes conocen a Harry dicen que caminaba de un lado a otro, gritando, maldiciendo, incapaz de quedarse quieto. Su ira se transformó rápidamente en tristeza. Se dejó caer en una silla, la cabeza entre las manos. «Se lo merecía», murmuró. «Se merecía algo mucho mejor». Aunque Guillermo y Harry reaccionaron de manera distinta, uno con dolor silencioso y el otro con ira desbordada, compartían la misma herida. Diana, su madre, la mujer que los había amado con intensidad, que había luchado por ellos y que los dejó demasiado pronto. Por un breve instante, a pesar de la distancia y la tensión que los separaba, los hermanos se unieron de nuevo en el dolor. Ambos se sintieron robados. Ambos sintieron que una parte de su madre les había sido arrebatada para siempre. Pero incluso en ese duelo compartido, sus caminos se dividieron. Guillermo, siempre el heredero, pensaba en la responsabilidad. Pensaba en proteger a sus hijos, en honrar el legado de su madre en silencio. Tragó su furia, ocultándola tras la máscara de futuro rey. Harry, el rebelde, pensaba en la verdad. Quería que el mundo supiera, que viera la injusticia, que comprendiera lo que se había hecho. Hablaba de traición, de crueldad, de la interminable necesidad de control de la monarquía. «La historia los juzgará», dijo con rabia a un amigo cercano. «Y no será indulgente». Camila hizo todo lo posible por replicar el legado de Diana. Cuando Diana entraba en una habitación, parecía que el mundo se detenía. Los niños corrían hacia ella, los enfermos sonreían pese al dolor, y los solitarios se sentían vistos. Su compasión no era un acto, era natural, profunda y genuina. Tomaba las manos sin vacilación, escuchaba sin distracciones y cuidaba sin fingir. Por eso el mundo la amaba. Incluso tras su muerte, su obra y su recuerdo continuaban, más grandes que la vida misma. Años más tarde, Camila intentó seguir esos pasos. Como compañera de Carlos, luego esposa y finalmente reina, comprendió que la sombra de Diana siempre estaría presente. La gente no la adoraba, la toleraba. Creyó que podría suavizar los bordes de ese desprecio, copiando el tipo de labor caritativa que había hecho querida a Diana. Si Diana había conquistado al pueblo a través de la compasión, tal vez ella también podría ganarse su favor mostrando un corazón parecido. Pero pronto se hizo evidente la diferencia. La corona le otorgaba un título a Camila, pero no podía darle lo que Diana poseía: calor humano. El trabajo caritativo de Diana nunca fue cuestión de deber o publicidad, era parte de su esencia. Durante la crisis del SIDA, cuando el mundo tenía miedo y la enfermedad se creía contagiosa por el contacto, ella se sentaba con los pacientes y tomaba sus manos. Les devolvía dignidad cuando otros los trataban como parias. Las cámaras captaban esos momentos, pero incluso sin ellas, Diana actuaba igual. Cuando caminó por los campos minados de Angola, con casco y chaleco, el mundo no vio un acto protocolario, sino a una mujer que arriesgaba su vida para llamar la atención sobre el peligro que enfrentaban millones. La gente confiaba en ella porque creía en lo que hacía. Camila, en cambio, años después, visitó los mismos lugares, hospitales, organizaciones benéficas, escuelas. Sonrió a las cámaras, dio discursos educados y pronunció las palabras correctas. Aceptó patrocinio y actividades que la hacían parecer ocupada y con propósito. Pero al observarla, la gente no veía sinceridad. Veían esfuerzo, veían a alguien intentando cumplir un papel, no a alguien nacida para él. Una enfermera que conoció a ambas dijo simplemente: «Diana miraba dentro de tu alma. Camila miraba más allá de ti». Esa era la verdad que percibía el público. Las comparaciones eran inevitables. Diana había roto barreras, fue la primera figura real en humanizar causas antes tabú. Mostró al mundo un lado de la realeza sin pulir, pero genuino. Cuando Camila hablaba de salud, adicciones o violencia doméstica, la gente escuchaba educadamente, pero nunca eran titulares. Las acciones de Diana ya habían cambiado el mundo.
Camila solo seguía el camino que Diana había abierto. Incluso con Minas, la diferencia era abismal. Las imágenes de Diana en Angola en 1997, tranquila y valiente, caminando por un campo minado, fueron tan poderosas que influyeron en líderes mundiales y aceleraron la firma del Tratado de Ottawa que prohibía las minas. Décadas después, Camila daba discursos en apoyo de causas similares, pero nadie los recordaba. El mundo no la veía en el terreno. Recordaba a Diana, la mujer que arriesgó su vida por la seguridad de otros. La reacción del público lo decía todo. Cuando Diana aparecía, las multitudes se agolpaban, gritaban su nombre, se apresuraban para tocar su mano, lloraban de alegría ante su presencia. La adoraban. Con Camila, las recepciones eran más discretas. La gente aplaudía cortésmente, sonreía amablemente, pero no había electricidad en el ambiente. Un periodista observó. Con Diana, la gente corría hacia ella. Con Camila se quedaban atrás observando. Esa era la diferencia. Una era amada, la otra tolerada. Con el tiempo, el trabajo caritativo de Camila se volvió menos sobre la gente a la que debía ayudar y más sobre reparar su propia imagen. Para Diana, las causas eran un llamado. Para Camila, eran un escudo. Apariciones, apretones de manos, inauguraciones, herramientas para pulir una reputación dañada por años de escándalos. La prensa informaba sobre sus esfuerzos, pero el tono nunca era igual. Mientras Diana vivía, los titulares celebraban su compasión y valentía. Con Camila hablaban de construcción de imagen, rehabilitación y deber público. La gente percibía la diferencia. Incluso pequeños momentos lo revelaban. En la visita a un hospital infantil, un paciente preguntó a Camila si había conocido a la princesa Diana. La pregunta congeló la sala. Camila sonrió con incomodidad, pero quienes la observaban notaron el golpe interno. Diana seguía viva en los corazones de niños que nunca la conocieron. En Gallas, fotografías de Diana de años atrás colgaban en las paredes como recordatorio de su labor. Camila se paraba bajo ellas, como si los ojos de Diana aún la vigilaran. Durante giras internacionales, las multitudes llevaban flores, no solo para Camila, sino con el nombre de Diana en las tarjetas. Incluso en la muerte, Diana era quien permanecía en la memoria. La verdad es que los esfuerzos de Camila nunca fracasaron por falta de recursos. Tenía todo: títulos, personal, conexiones, el poder de la corona. Lo que le faltaba era el don de humanidad de Diana. Diana hablaba abiertamente de sus dificultades, de su dolor, de sus miedos. Mostraba al público que no era perfecta, sino humana. Esa honestidad hizo que la gente la amara. Camila nunca pudo mostrarse así. Cada palabra, cada sonrisa, cada apretón de manos parecía calculado, medido, ensayado. La gente la respetaba, pero no la sentía. Incluso Camila parecía consciente de esto. Los allegados aseguran que en privado admitió alguna vez que nunca podría superar a Diana. Y era cierto. Diana se había convertido en más que una... Diana, su madre. La mujer que los había amado con intensidad, que había luchado por ellos y que los dejó demasiado pronto. Permanecía viva en su memoria. Por un momento fugaz, a pesar de la distancia y la tensión entre ellos, los hermanos se sintieron unidos en el dolor. Ambos se sintieron robados. Ambos sintieron que una parte de su madre les había sido arrebatada para siempre. Pero incluso en ese dolor compartido, sus caminos se dividieron. Guillermo, siempre el heredero, pensaba en la responsabilidad, en proteger a sus hijos, en honrar el legado de su madre en silencio. Ocultaba su ira bajo la máscara de futuro rey. Harry, el rebelde, pensaba en la verdad. Quería que el mundo viera la injusticia, que entendiera lo que se había hecho. Hablaba de traición, de crueldad y de la eterna necesidad de control de la monarquía. La historia los juzgará, decía con rabia a un amigo cercano, y no será indulgente. Camila se esforzaba por replicar el legado de Diana. Cuando Diana entraba en una habitación, parecía que el mundo se detenía. Los niños corrían hacia ella, los enfermos sonreían a pesar del dolor y los solitarios se sentían vistos. Su compasión no era fingida, era profunda y genuina. Tomaba manos sin vacilación, escuchaba con atención y se preocupaba de verdad. Por eso el mundo la amaba. Incluso después de su muerte, su obra y su recuerdo seguían vivos, más grandes que la vida. Años después, Camila intentó seguir esos pasos. Como compañera de Carlos, luego esposa y finalmente reina, comprendió que la sombra de Diana siempre estaría presente. La gente no la adoraba, solo la toleraba. Creyó que podría suavizar esa hostilidad
reproduciendo el tipo de labor benéfica que había hecho querida a Diana. Si Diana había conquistado a la gente con su compasión, tal vez ella podría hacerlo con un corazón similar. Pero pronto la diferencia fue evidente. La corona le daba a Camila un título, pero no podía darle lo que Diana tenía: calidez humana. La labor de Diana nunca fue por deber ni por publicidad, era parte de ella misma. Durante la crisis del SIDA, cuando el mundo temía contagiarse por el contacto, Diana se sentaba con los enfermos, les tomaba las manos y les devolvía dignidad. Incluso sin cámaras, actuaba igual. Cuando cruzó los campos minados de Angola, el mundo no vio un acto protocolario, sino a una mujer que arriesgaba su vida para llamar la atención sobre un peligro real. La gente confiaba en ella porque creía en lo que hacía. Camila, años después, visitó los mismos lugares: hospitales, organizaciones benéficas y escuelas. Sonrió ante las cámaras, pronunció discursos educados, ofreció palabras correctas. Aceptó actos de patrocinio que la hacían parecer ocupada y comprometida. Pero la gente no percibía sinceridad, veía esfuerzo. Veían a alguien intentando cumplir un rol, no a alguien nacida para él. Una enfermera que conoció a ambas resumió: Diana miraba dentro de tu alma. Camila miraba más allá de ti. Esa era la verdad que sentía el público. Las comparaciones eran inevitables. Diana rompió barreras, humanizó causas antes consideradas tabú. Camila, cuando hablaba sobre salud, adicciones o violencia doméstica, era escuchada educadamente, pero nunca generaba titulares. Diana ya había cambiado el mundo. Camila solo recorría un camino que Diana había abierto. Incluso con minas, la diferencia era abismal. Las imágenes de Diana en Angola en 1997, calmada y valiente, cruzando un campo minado, influyeron en líderes mundiales y ayudaron a acelerar el Tratado de Ottawa que prohibió las minas. Décadas después, Camila pronunciaba discursos similares, pero nadie los recordaba. El mundo no la veía en el terreno. Recordaba a Diana, la mujer que arriesgó su vida por la seguridad de otros. El público lo demostraba. Cuando Diana aparecía, las multitudes se arremolinaban, gritaban su nombre, lloraban de alegría. Con Camila, los recibimientos eran más discretos. La gente aplaudía cortésmente, sonreía, pero no había electricidad en el ambiente. Un periodista comentó: con Diana, la gente corría hacia ella. Con Camila se quedaban atrás. Esa era la diferencia. Una era amada, la otra tolerada. Con el tiempo, la labor benéfica de Camila se centró más en reparar su propia imagen que en ayudar a la gente. Para Diana, las causas eran un llamado. Para Camila, un escudo. Apariciones, apretones de manos, inauguraciones, herramientas para pulir una reputación afectada por escándalos. La prensa hablaba de su labor, pero el tono era distinto. Diana recibía titulares celebrando su compasión. Camila hablaban de imagen, rehabilitación y deber público. La gente percibía la diferencia. Incluso, pequeños detalles lo evidenciaban. En una visita a un hospital infantil, un niño preguntó si Camila había conocido a Diana. La sala se congeló. Camila sonrió incómoda, pero quienes la observaban notaron el dolor interno. Diana seguía viva en los corazones de los niños que nunca la conocieron. En Gallas, fotografías de Diana colgaban en las paredes como recordatorio de su labor. Camila se situaba bajo ellas, como si los ojos de Diana aún la vigilaran. Durante giras internacionales, las multitudes llevaban flores con el nombre de Diana. Incluso muerta, ella era recordada. Camila nunca careció de recursos. Tenía títulos, personal, conexiones y el poder de la corona. Lo que le faltaba era el don de humanidad de Diana. Diana hablaba de sus miedos, dolor y dificultades, mostrando que era humana. Esa honestidad la hacía querida. Camila nunca pudo mostrarse así. Todo parecía calculado, medido y ensayado. La gente la respetaba, pero no la sentía. Incluso Camila parecía consciente de ello, admitiendo en privado que nunca podría superar a Diana. Y era cierto, Diana se había convertido en más que una mujer.